Buenas tardes, hermanos. Espero que estén bien todos ustedes. Alba y yo hemos orado por ustedes, que todos estén bien y que nadie caiga bajo ese virus corona. Bueno, entonces, eh, el domingo pasado, creo que fue el domingo de la resurrección. Y hermanos, hoy quiero seguir un tema, ¿verdad?, que pasó con Pedro antes que Cristo fue crucificado y luego una apariencia de Jesús en capítulo 21 de San Juan. Pero ahora vamos a estar en capítulo 22 de San Lucas. Entonces, una pregunta, ¿cómo se siente usted cuando el Espíritu le toque para decir, Bruce o cualquier Juan, has pecado? Entonces luego hay pensamientos adentro, ¿verdad? Bueno, yo no puedo ministrar para el Señor, entonces yo peco demasiado. Bueno, vamos a estudiar un tema aquí que está pasando entre Jesús y Pedro. Entonces, quiero dirigirlos, ¿verdad? Voy a leer dos o tres pasajes. El primero está en San Lucas 22, San Lucas 22. Y ese es el jueves después de, bueno, pero antes del tiempo de Jesús en el huerto de Getsemaní. Entonces, es jueves antes y el día siguiente iba a estar crucificado Cristo. Pero noten lo que dice en San Lucas 22, versículo 31. Dice, también dijo el Señor, Simón, Simón, o sea, Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo al cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que te niegues 3 veces que me conoces. Entonces, y luego vamos a dar va a ir un poquito más adelante en el mismo capítulo 22. Entonces dice acerca de Cristo, ¿verdad? Esa noche de viernes, ahora, la noche siguiente, dice, y prendiéndole a Cristo, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al ver a Pedro sentado cerca del fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. O sea, Pedro estaba con Cristo. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, o sea, eres de los discípulos de Cristo. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente, o sea, Pedro estaba con él, estaba con Cristo, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro y Pedro lo acordó de la palabra del Señor, que él le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás, Pedro, 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Entonces, voy a dirigirles, ¿verdad?, a buscar ahora en San Juan, capítulo 21. Entonces, en San Juan 21, en los primeros 14 versículos, les voy a contar la historia que Cristo, después de su resurrección, apareció
apareció a los discípulos. Él estaba por la playa del lago Galileo, ¿verdad? Entonces los discípulos estaban, 7 de los discípulos, incluyendo a Pedro, estaban en un barquito. Entonces, no pescaron toda la noche pescaron y ni encontró ni un pez. Y él, en la mañana, la luz estaba fuera y no fue el tiempo para pescar, pero estaban a punto de regresar a la playa los discípulos y Cristo los vio y les preguntó, dice, Jesús les dijo, traed de los dice, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron los discípulos, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Y al descender a la tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, siendo 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, ven, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a los discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Y ahora, versículo 15 adelante de San Juan 21. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Dios, ¿me amas más que estos? Y le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eres más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y ceñirá otro y te llevará a donde no quieres. Esto dijo, dando a entender que la muerte había de glorificar a Jesús. Y dicho eso, añadió, sígueme. Volviendo Pedro, vio que le seguía al discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho, Señor, ¿quién es él que te va a entregar? Entonces Pedro le vio y dijo al Señor Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces, dicho eso, se extendió entonces entre los hermanos de aquel discípulo no morirá. Mas Jesús no le dijo que no morirá, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué hay de ti?
Entonces, varios pasajes, ¿verdad? Y el primero fue en San Lucas 22. Y ahí Pedro, después que el Señor dijo que Satanás iba a querer tentarle mucho, el Señor había dicho, ¿verdad? Que estoy orando por ti. Yo he regado por ti, Pedro, que tu fe no te falta. Entonces, y luego Pedro, cuando Jesús dijo eso, dijo, ¿verdad? Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, pero también a la muerte. Entonces, acaba de pedir Cristo, decirle a Pedro que él estaba orando para Pedro que su fe no falte cuando Pedro en jactar o en su orgullo dijo, ¿verdad? Entonces, yo estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. Y Jesús dijo, antes que el gallo canta, me va a negar 3 veces. Entonces, este fue jueves y el día siguiente estaban los soldados llevando a Jesús para un tiempo antes de Pilato o Caifás. Entonces dice que, pero una criada, al tener a Cristo y algunos de los discípulos ahí antes de Caifás, los discípulos estaban viendo lo que Caifás iba a decir acerca de Cristo. Pero una criada, al ver a Pedro sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. ¿Y qué iba a decir Cristo? Es su tiempo para decir, bueno, y sí, yo estaba con él, es la verdad. No, pero él negó, él mintió y dijo, él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Y luego, poquito después, viéndole, otro señor de ese grupo ahí, tú también eres de ellos, y Pedro también, otra oportunidad de decir la verdad, él mintió otra vez. Entonces, no lo soy. Y luego, una hora después, como la tercera vez, alguien dijo, verdaderamente Pedro estaba con él, porque es Galileo. Entonces Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y luego el gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que había dicho Cristo. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y dándose cuenta de eso, se acordó de la palabra del Señor que había dicho, ¿verdad? Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Yo creo que estaba llorando amargamente porque sabía que era la verdad. Él había negado a Cristo 3 veces. Él había jactado, ¿verdad?, en su orgullo. Estoy dispuesto a ir contigo, Cristo, a la muerte. Pero entonces lo que de veras él hizo fue negarle 3 veces. Entonces estaba llorando. Yo creo, hermanos, estaba arrepintiendo en esos tiempos. Bueno, pasa el día siguiente. Cristo está crucificado y y luego viernes fue sepultado, sábado pasó, resucitó esta mañana de domingo, y pasa una semana y Cristo aparece otra vez a los discípulos. Y pasamos al capítulo 21 de San Juan. Y como les dije, ¿verdad? Que 7 de los discípulos, incluyendo a Pedro, estaban pescando por el mar, y entonces no pudieron ni pudieron encontrar ni una pez. Tenían su red echado al lado izquierdo, y cuando Jesús aparece a ellos, él está por la playa, los discípulos al punto de regresar a la playa, como 300 pies o quizás como 100 metros, ¿verdad?, de la playa en el mar. Entonces Cristo dijo, encontraron algunos peces,
ellos dijeron, no, pescamos toda la noche. Y entonces luego él dijo, echa la red al otro lado del barco o lado derecho. Echaron la red y encontraron 153 peces. Entonces luego le dio cuenta a Juan el discípulo y dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro quitó, puso su manto alrededor de él porque había quitado, ¿verdad? Casi toda la ropa menos, ¿verdad? Sus pantalones, ¿verdad? Entonces él puso su manto y luego se echó en el mar para nadar a la playa. Llevaron los otros discípulos a la playa, ¿verdad? Ahí estaba Cristo. Todos supieron que era Él. Porque nuestro Señor resucitó de los muertos. El Señor había preparado un desayuno para ellos. Les pidió traer todos los peces que tenían para añadir al desayuno. Entonces, ahí estaban. Y luego, después comiendo, Cristo fijó en Pedro, el apóstol Pedro. ¿Se acuerda la última vez que escuchamos de Pedro? Él estaba llorando amargamente porque él negó al Señor 3 veces. Entonces, esa fue su primera vez, ¿verdad?, para hablar con el Señor. Por eso creo que él no esperaba con los otros discípulos, se echó en el mar y nadó, ¿verdad?, a la playa para encontrar a Cristo. Entonces, cuando hubieran comido, dice, versículo 15 de San Juan 21, dice, el Señor dijo a Simón Pedro, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Es interesante, le va a preguntar 3 veces Jesús si Pedro le amaba. Y yo creo que ahora es el tiempo para que Pedro hable sinceramente, verdaderamente a Jesús. Porque la última vez él negó, ¿verdad?, a Cristo. Entonces el Señor, después que Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor dijo, apacienta a mis corderos. Para decir, quiero que tú alimentes a mis otros discípulos con la palabra mía, ¿verdad? Que les cuida, que estés tú animándoles a ellos a seguir en la obra. Entonces luego volvió a decirle la segunda vez, ahora la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te amo, Señor. Y luego le dijo, pastorea mis ovejas. Entonces después pregúntale una segunda vez, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces alimenta, o sea, pastorea mis ovejas. Que seas el pastor a los demás discípulos. Luego le dijo Cristo una tercera vez, dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que se le dijese la tercera vez que me amas. Y le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, apacienta a mis discípulos y otros que le voy a dar en el futuro, apacienta mis ovejas. Entonces, qué cosa interesante. 3 veces el día anterior, o sea, jueves, Pedro negó a Cristo 3 veces, probablemente por temer, ¿verdad?, que iban a crucificarle a Pedro también con Cristo. Entonces negó a Cristo, mintió 3 veces. Ahora Cristo quiere enfatizar a Pedro, todavía quiero usarte, pastorea, apacienta y pastorea mis ovejas. Entonces yo creo que es para enfatizar a Pedro, yo sé que tú me negaste 3 veces, pero todavía yo quiero usarte en la obra. Entonces, por eso dijo, ¿verdad? ¿Me amas? ¿De veras me amas, Pedro? Y Pedro no negó, te amo, Señor.
probable con tristeza en su corazón, esperando, ¿verdad? No, recordando que él había negado a él 3 veces antes. Y 3 veces Jesús dijo, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Saben que Cristo quiere usar cada uno de ustedes también. Y ustedes estaban diciendo, ¿verdad? Pues, ¿por qué va a querer Cristo usarme a mí en su obra? Entonces yo he fallado tantas veces a él. Pero es obvio, por ese ejemplo que tenemos con Pedro aquí, que Jesús quiere usar a ustedes en su obra. Si nada más es compartiendo con familia, vecinos o personas en el trabajo suyo, ¿verdad? Él quiere usarlos como sus discípulos, digamos, ¿verdad? Sus obreros, ¿verdad? Compartir el evangelio con ellos. Sí, hemos fallado. Merecemos ser llamados por Dios, llamados por compartir la palabra, ser ministros de la palabra del Señor. No merecemos eso, pero Cristo quiere usarnos. Él perdona y Él quiere usarnos, ¿verdad? Apacienta mis ovejas, comparte el evangelio con otros. Si hay un hermano o hermana que está desanimado, yo quiero que tú te acuerdes de ese ejemplo de que Pedro, yo perdoné a Pedro y 3 veces le dije, quiero todavía usarte, apaciente o pastorea mis ovejas. Él quiere usar a ustedes también, hermanos. Y si confiesas sus pecados, cuando los cometes, Cristo quiere usarles otra vez. Y Él está orando, como Él oraba por Pedro, que Pedro diera la vuelta después pecando y que le busque, ¿verdad? Es obvio que la oración del Señor fue contestada por el Padre Celestial, porque Pedro, no esperando a sus discípulos en el barco, ¿verdad? Se echó a sí mismo en el mar para ser el primero para hablar con Cristo. Entonces, Dios quiere usarlos, hermanos, y voy a estar orando por ustedes, que ustedes compartan su fe. Él necesita muchos obreros. Hay mucha gente que no conoce a Él como su Salvador. Él quiere usar a ustedes. No es por accidente que ustedes están trabajando donde hay inconversos, o si ustedes saben de otros hermanos en la fe que están desanimados, Él quiere usarlos. Pastorea mis ovejas, cuídalos, alimenta a ellos. Bueno, voy a orar, hermanos, y espero que ustedes busquen al Señor y comparten el Evangelio. Anima a los hermanos y hermanas que están desanimados con palabras de la palabra de Dios, y que ustedes estén en la palabra, en ese libro, ¿verdad? Son los dichos, las palabras de Cristo para ustedes y para mí. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por ese ejemplo de Pedro, que negó al Señor Jesucristo 3 veces por temor de la muerte. Pero es obvio, ¿verdad?, que Cristo estaba orando por él, como Él ora por nosotros también. Que nuestra fe no falle, ¿verdad? Entonces siempre que regresemos a Él, pues. Entonces, Señor, gracias por eso. Gracias por perdonarnos. Gracias por aún desear que nosotros ministremos por ti. Y vas a estar orando por nosotros y vas a ayudarnos en todo eso. Señor, te pido que tú nos ayudes a nosotros hoy, seguir adelante compartiendo la palabra de Dios con otros, animando a otros, aún pastoreando a otros en la manera que Cristo pidió de Pedro. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga.